Hablamos ahora con una psicóloga con la que tenemos, o a la que tenemos el placer de saludar esta noche, que se llama Consuelo Tomás. Hola Consuelo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Consuelo, por hacernos un huequito y por atendernos, porque hoy queríamos comentar contigo, sabemos que tú has tenido pacientes y has hablado con gente que tiene cierto miedo o ciertas reticencias a este famoso asunto de la vacuna del COVID. Sí, efectivamente. Nos estamos encontrando que después de tantos meses de incertidumbre, lo que algunas personas están celebrando con júbilo y con alegría, para otras está representando una fuente de ansiedad, debido a la celeridad con la que se están sacando las vacunas. Entonces, lo que estamos observando es que hay cierta desconfianza por parte de algunas personas y están temerosos en relación a los efectos adversos que se pudieran generar. Y llama la atención cómo la mayor parte de personas a las que les entrevistamos en nuestra consulta, les preguntamos, lo que nos comentan es algunas no estarían dispuestas a vacunarse, otras sí, pero siempre y cuando haya un colectivo que vaya en avanzadilla, es decir, que haya algún grupo que se esté vacunando antes y que en función de los efectos que ellos estén viendo, si son positivos se vacunarían y si no, no. Y también es relevante la percepción del riesgo en esta situación, porque estamos observando que la gente joven directamente nos está diciendo que no se quiere vacunar. Probablemente debido a que las noticias en relación al COVID están comentando que los síntomas en la gente joven no son tan graves, lo que está sucediendo es que tienen una percepción muy bajita del riesgo. Por tanto, ellos no consideran que sea necesario que se vacunen porque creen que en el caso de contraer la enfermedad prácticamente la van a pasar de puntillas, sin tener en cuenta que no solamente es una responsabilidad individual el que nos vacunemos, sino también una colectiva, porque si bien ellos a lo mejor no lo quieren hacer, el problema es que ponen en riesgo la salud de los familiares mayores con los que conviven. O sea, hemos pasado de la necesidad imperiosa de tener una vacuna al recelo de ¡ay madre que llega ya!, ¿no? Efectivamente, fijaros que en agosto las personas estaban más por la labor de vacunarse, pero conforme llega el momento es cuando empieza a haber pues más temor. Es evidente, mientras nos están bombardeando con noticias, haciéndonos creer, sobre todo hablando, perdona, es que me está sonando el teléfono, un momento, perdón, ya, disculpa, Consuelo, que que también tiene trabajo. Consuelo Tomás, que es psicóloga y con la que hemos querido hoy contactar para hablar un poquito de ese recelo o ese cierto miedo que hay un sector de la población que tiene a esta vacuna contra el coronavirus, que está más cerca de lo que en un principio pensábamos, porque en su momento se hablaba de un horizonte muy lejano y ahora pues la cosa se ha acercado un poquito más. De hecho, ayer nosotros entrevistábamos al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y él nos decía que su médico de Valdecilla le había dicho que a finales de enero podría estar vacunándose al primer grupo de personas. A ese hilo nos decía Consuelo Tomás que hay mucha gente que pasa por su consulta y a la que le preguntan por la vacuna y que dice, bueno, yo me vacunaría si hay un grupo primero que ya se ha vacunado. Evidentemente los primeros serán los grupos de riesgo y los sanitarios, que al fin y al cabo son los más expuestos en esta situación en la que nos encontramos. Nos comentaba también Consuelo la percepción de la gente joven, que hay un porcentaje de gente joven que a lo mejor no tiene esa sensación de que, de que el peligro es para todos. Para toda la sociedad en general. Consuelo, decíamos eso, ¿no? Que la gente ha pasado de la ilusión por la vacuna, ahora que se acerca el momento, un poquito al miedo, ¿no? Sí, además, cuando hemos pasado unos meses muy duros con el confinamiento y ahora todavía hay restricciones, pero es cierto que cuando empezamos a salir, después del confinamiento, pues empezaba a haber como cierto optimismo que ahora se está perdiendo porque el número de contagios y de personas fallecidas está aumentando. Por otra parte, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Que todos necesitamos alguna noticia que sea positiva y que nos haga ver que realmente vamos a volver
a una verdadera normalidad, porque lo que estamos viviendo es otra realidad, no es que sea una nueva normalidad. En este caso, cuando se acerca el momento de la vacuna es cuando ya tenemos que tomar una decisión. Primero estamos expectantes, estamos todos deseando que la vacuna llegue, pero en el momento va a llegar es cuando nos estamos enfrentando realmente con la decisión de si nos vacunamos o no nos vacunamos. Y otro efecto que estamos viendo esta semana en concreto, desde que la semana pasada el laboratorio Pfizer anunció la vacuna con una efectividad del 90%, luego, pues Putin ha comentado que tiene otra vacuna del 92%, ahora Moderna esta semana el 95%, en lugar de valorar que hay muchísimos científicos y que se ha invertido muchísimo dinero y también recursos a nivel de investigación que nunca hasta ahora en la humanidad se habían llevado a cabo, en lugar de pensar que hay muchos laboratorios que están trabajando en la misma línea, todo eso todavía está haciendo que la desconfianza aumente. Porque muchas personas lo que están viendo es prácticamente, pues el otro día no me lo decía una persona, como la Guerra Fría, ¿quién llega antes a la Luna? Entonces, en lugar de valorar que se está avanzando durante todos estos meses para lograr una vacuna que tenga un nivel de eficacia que nos permita protegernos a la población, lo que está suscitando es todavía más temor y más incertidumbre. Y cuando tenemos ansiedad, sobre todo, se deriva de la incertidumbre, porque no tenemos la certeza de lo que va a ocurrir. Lo que es importante en estos casos es que la información sea transparente, que la información sea veraz y sobre todo no hay que edulcorar ni hay que ocultar ningún efecto negativo que se haya podido dar en todo este proceso de vacunación. No se trata de obligar a las personas, se trata de recomendar, pero siempre hay que recomendar desde el punto de vista sanitario con expertos que sepan cuáles han sido los ensayos clínicos que cada vacuna ha tenido. Si ha habido algún efecto adverso, también hay que comunicarlo porque todo ello hará que las personas estén más tranquilas, porque si todo va bien, pues la gente en general no se lo cree. Estamos también en una época, por la situación en la que vivimos, en la que se cree todavía más en las conspiraciones. Pues sí, pero además todo eso, tener en cuenta que así como han habido movimientos antivacunas en el pasado, porque esto no es algo nuevo, esto es algo que ya en 1796, cuando Edward Jenner fue el primer médico que sacó la vacuna de la viruela, ya en aquella época, fijaros, se decía que a los niños que les inoculaban la viruela para generar los anticuerpos que les iban a salir a lo mejor cuernecitos como a las vacas. Entonces ya en esos momentos cuando nosotros nos estamos enfrentando a una situación novedosa que no hemos vivido hasta ese momento, es normal que tengamos esa incertidumbre. Pero luego, por otra parte, también hay que valorar que han habido movimientos antivacunas que han surgido en Reino Unido, en Estados Unidos, y muchos de ellos sí que es importante que se sepa que no están sustentados por ningún rigor metodológico, es decir, incluso se ha hablado de la vacuna de la triple vírica que tenía que ver con el autismo y se comprobó que esos estudios estaban falseados. Por otra parte, ahora lo que nos estamos encontrando es que en Internet todo el mundo nos metemos, todo el mundo opina, hay foros, hay falsas noticias que a veces pues también hay algunos intereses ocultos detrás de ellas, pero fundamentalmente las personas cada vez desarrollamos un pensamiento menos reflexivo, menos crítico y nos creemos todo lo que nos están diciendo los demás. Cuando en Internet se está colgando muchísima información que no tiene ninguna veracidad científica. Entonces es muy importante saber siempre a qué fuentes nos vamos a remitir cuando nosotros queremos saber exactamente cuáles son los efectos de cualquier fármaco o de cualquier vacuna, porque tampoco nos engañemos, los fármacos a veces también tienen algún efecto secundario, pero sobre todo no tenemos que tener una visión dicotómica, una visión de blanco o negro. Es decir,
puede que pueda haber algún pequeño efecto adverso, pero sobre todo lo que hay que pensar también es el beneficio que pueden reportar las vacunas en nuestra sociedad. No olvidemos que las vacunas salvan vidas y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hombre, de hecho eso es fundamental. Me alegro de que haya mencionado esa relación que se hacía en su momento entre la triple vírica y el autismo, que quedó totalmente desmontada hace ya tiempo, pero que no está de más recordarlo de vez en cuando. Ha mencionado Internet y es que, Consuelo, Internet es una herramienta maravillosa, pero también es un pozo de basura si no sabemos buscar en él. Entonces, tiene mucho peligro Internet. Tiene muchas cosas geniales y tiene mucho peligro. Todo depende del uso que nosotros le estemos dando. Pero sí que es cierto que hay muchísima información en Internet y la información la mayor parte de las veces no proviene de fuentes fidedignas. Y luego, por otra parte, pues también hay una influencia social. Hay un montón de personas que pues se sienten inseguras, entonces también van seleccionando la información que va un poco en la línea que ellos esperan. Pero sí que creemos que es muy importante que además dentro de todo este proceso, por un lado, el personal sanitario explique a las personas que tienen la capacidad suficiente de transmitir a la población la vacuna, los ensayos, las fases que han pasado, y luego, por otra parte, los psicólogos también desempeñamos un papel fundamental, porque en aquellas personas que tienen unos estados de ansiedad muy grandes, pues nosotros vamos a ayudarles para canalizar esos estados de ansiedad. Además, fijaros que hay personas que son hipocondríacas, que tienen miedo a la enfermedad. Y lo que nos estamos también encontrando es que esos síntomas, esos pensamientos en las personas que tienen miedo a la enfermedad, en estos momentos están aumentando. Porque si ya de por sí ya tienen miedo a estar enfermos, imaginaros ahora en pleno COVID, pero sobre todo además ante la idea de ponerse una vacuna, cuando estas personas fundamentalmente se están centrando en los efectos negativos que pueden tener. Pues Consuelo, Tomás, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco, por darnos estas explicaciones, también bueno, pues estas aclaraciones y esta labor pedagógica que nos estás haciendo. Consuelo Tomás, psicóloga, hablaremos, si te parece, dentro de no mucho, porque además eres una de las personas que fundó ese primer centro de adicciones en España. Gracias, insisto, por habernos hecho este huequito, ¿de acuerdo? Gracias a vosotros. Y yo creo que lo más importante, sobre todo, es que tan malo es que estemos muy eufóricos como que en un determinado momento esto nos esté generando terror y ansiedad. Sobre todo, las respuestas no tienen que ser desproporcionadas y se tienen que adecuar a la información que se nos está proporcionando en cada momento, y esa información, fundamentalmente, para tranquilizar a la población, tiene que ser veraz y transparente. Consuelo, gracias, un saludo, buenas noches. Buenas noches a todos. Ahí dejábamos a Consuelo Tomás, psicóloga, toda una experta en este país, una de las psicólogas con, bueno, pues con una gran carrera detrás, fundadora de ese primer centro de adicciones en España, a la que queríamos hoy consultar, hablar con ella un poquito, porque sabíamos que se ha encontrado gente en la consulta y os preguntan por ese miedo o no miedo a la vacuna del COVID-19, que